Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a mi lugar de paz. Mi nombre es Liz y en este canal vamos a hablar sobre tarot, registros akáshicos, terapias complementarias y desarrollo personal. Hoy venía a hablarles sobre la ley de atracción. Ley de atracción que seguramente conocen y que seguramente han escuchado nombrar mucho y que seguramente han visto, leído, oído montones de personas hablando sobre esto. Pero como es algo que siempre tiene vigencia en este mundo del desarrollo personal, me parecía interesante poder charlar un poco con ustedes acerca de ella, de cuál es mi experiencia personal, qué es lo que yo interpreto como ley de atracción y qué me pasó a mí con todo esto. La ley de atracción apareció hace algunos años, digo, en boca de todo el mundo, después de un libro que se llamó El Secreto, que seguramente lo conocen, Secreto de una autora norteamericana, donde nos presentaba este supuesto secreto escondido de la historia de la humanidad, de cómo lograr el éxito o de cómo lograr manifestar esas cosas que deseamos. Ese libro luego se convirtió en película y a partir de esa película, que fue un éxito total, la ley de atracción se hizo cada vez más masiva. Esto también lo que provocó, por decirlo de alguna forma, es que fuese o mal interpretada o mal comprendida o mal utilizada, por lo que mucha gente sostiene que no solamente no sirve, sino que ni siquiera existe. La realidad es que cuando yo tuve acceso a esta información, no me resultó algo extraño, algo que nunca hubiera escuchado. Y me puse a investigar un poco o a pensar un poco de dónde yo había sacado esta información, que para mí, si bien la forma de presentarla era novedosa, el fondo no era tan nuevo como parecía que iba a ser. Lo que tiene de fantástico Rhonda, su autora, es la forma marketinera de presentar la ley de atracción, cómo hicieron luego la película, película mezclada con documental, en donde aparecen un montón de otros autores y otros especialistas hablando sobre eso, y ahí es donde uno entiende que esto no es nada nuevo en realidad, sino que es algo que siempre existió y que siempre fue conocido. Antes de pasar a contarles un poco de dónde es que esto surge, voy a resumir muy cortito en qué se basa la ley de atracción. Básicamente, la ley de atracción significa o implica que todo lo que nos sucede en la vida, todo, personas, situaciones, relaciones, accidentes, enfermedades, trabajos, dinero, no dinero, deudas, multas, cualquier cosa es atraída por nuestro inconsciente o atraída por nuestra alma. Ustedes en este momento me van a decir, pero yo no elijo quedarme sin trabajo, yo no elijo que mi marido me engañe, yo no elijo quebrarme una pierna. Pues no, pero sí. Es decir, ninguna de esas elecciones son elecciones a nivel consciente, son a propósito, nadie elige conscientemente y a propósito enfrentarse a ese tipo de situaciones. Pero, según esta teoría, la ley de atracción indica que de alguna forma, de la que no soy muy consciente, lo estoy atrayendo hacia mí. Lo estoy atrayendo hacia mí. En definitiva, una elección. ¿Para qué atraemos ese tipo de situaciones, sobre todo las negativas? Porque las positivas no serían un problema. ¿Pero por qué atraemos ese tipo de situaciones? Bueno, la teoría dice que las atraemos o para aprender algo de esa situación en esta vida y evolucionar, o por pura inconsciencia, es decir, por no estar consciente de qué es lo que estamos atrayendo, de qué es lo que estamos vibrando. Hay una frase muy interesante que dice: nuestro presente no es más ni menos que un reflejo de lo que éramos en el pasado. Es decir, todo eso que estuvimos pensando en algún momento en el pasado está reflejado hoy en nuestro presente. Entonces, ¿en qué se basa esta ley de atracción? En que todo lo que a nosotros nos ocurre o nos sucede en nuestro día a día ya lo atrajimos antes. O mandamos ese pedido, por decirlo de alguna forma, al universo y el universo nos lo devuelve. Justamente en la película, en el libro, hay una frase que dice que el universo solo nos concede nuestros deseos, no importa qué desees, ¿no?
esta frase de tus deseos son órdenes, ¿no? Como el genio de la lámpara de Aladino. Bueno, pareciese que así funciona. La cuestión es que esta ley de atracción existe y existe querramos o no. Es decir, seamos conscientes o no de ella, la utilicemos o no a nuestro favor, sucede y existe. Entonces, hagamos lo que hagamos, si esto va a funcionar igual y nos va a suceder igual, pues lo ideal sería que pudiéramos dentro de todo manejarla como para que nos pasen cosas cada vez mejores y no cada vez peores, o que no nos ocurran ciertas cosas. Después voy a hacer una parte, digamos, este video probablemente sea muy largo, así que lo voy a dividir en dos, y en la segunda parte probablemente les cuente todos los peros de esta ley de atracción, pero por ahora les estoy contando en qué se basa esto y por qué existe esta ley de atracción, este secreto de la humanidad. Esta ley de atracción que nos puede ayudar a manifestar ciertas cosas en la realidad. Cuando tuve acceso a esta información, y les repito, me parecía que no era algo totalmente nuevo, me puse a pensar me acordé de cuando estudié Feng Shui hace muchos años, y esta historia de las energías y de cómo los orientales consideran que todo es energía, incluso las cosas materiales, y por ende si todo es energía y todo está conectado por esa energía y somos un todo, incluso con las cosas físicas, es decir, con las cosas materiales, cómo modificar ese entorno o modificar nuestra realidad material física puede afectar nuestra energía y nos puede afectar internamente y viceversa. Como nosotros estamos energéticamente, eso influye en nuestra realidad. Eso es un principio del Feng Shui más básico de lo básico, y creo que todo aquel que leyó algo de Feng Shui y que cree realmente que moviendo las cosas del lugar o que poniendo algunas cosas específicas en ciertos sectores de la casa, no lo discutiría nunca. Sin embargo, la ley de atracción se discute mucho, yo creo que por el éxito que tuvo, es decir, por la forma marketinera de haberlo planteado. Que en definitiva, si esta mujer lo que quería era vender, lo logró, estuvo muy bien. Así que en realidad no me parece que esté mal. Pero más allá del Feng Shui, me puse a ir un poquito más atrás y dije, bueno, ¿de dónde sale esta idea de que pensando cosas las puedo crear en la realidad o las puedo generar en la realidad? Y ahí, indefectiblemente, terminó yendo al Dharmapada, que es el libro de las enseñanzas budistas. Teóricamente es Buda quien dijo todas esas frases. Y una frase que yo tengo en mi cabeza hace muchos años, desde bastante chica, digamos, porque mi mamá decía una frase cuando yo era chiquita que decía, las palabras son cosas, decía mi mamá. Y yo al principio, cuando era chica, no entendía qué significaba. Y después cuando leí este libro, entendí, gracias a esta frase, que es algo así como, no la voy a citar textual, pero yo la recuerdo algo así como, la mente precede todos los fenómenos son precedidos por la mente, lo primero es la mente. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que las palabras son cosas. ¿Y qué quiere decir esto? Lo mismo que la ley de atracción. Es decir, ya el budismo considera que los pensamientos crean la realidad. Entonces, si los pensamientos crean nuestra realidad, puedo pensar o podemos pensar que de acuerdo a lo que yo piense, mi realidad se manifestará de una u otra manera. Entonces, si yo estoy todo el tiempo pensando que alguien me va a robar o estoy todo el tiempo pensando que me voy a enfermar, y es muy probable que eso suceda. ¿Es una elección consciente? No, no estoy eligiendo enfermarme ni estoy eligiendo que me roben. Pero si yo todo el tiempo en mi mente genero pensamientos de robo o de enfermedad o de cualquier otra cosa, es muy probable que eso se manifieste en la realidad. Esto es la base de la ley de atracción. ¿Qué sucede? Que con esta película y con este libro nos hicieron creer que yo me siento y pienso con fuerza, quiero un auto, quiero un auto, quiero un auto, quiero un auto, y el auto va a aparecer. Pues no es tan sencillo como eso. Para mí es muchísimo más profundo y voy a tratar de contarles un poco qué es para mí realmente la ley de atracción y para que podamos entender cómo funciona
pero sobre todo para que podamos entender por qué no nos funciona. Porque si no sería todo muchísimo más fácil la vida, ¿no? Y no nos pasarían un montón de cosas que nos suceden. Entonces, ¿cuáles serían los pasos, por decirlo de alguna forma, de la ley de atracción? El primer paso es la afirmación. ¿Qué es una afirmación? Es una frase, una oración, también llamada decreto, en donde yo, por escrito sobre todo, voy a pedir o a decir qué es lo que quiero. Esa afirmación tiene como ciertas características. La primera característica es que tiene que ser en presente. No tengo que decir, quiero tener tal cosa. No tengo que decir, voy a tener tal cosa. Tengo que decir, tengo tal cosa, soy tal cosa, hago tal cosa, estoy en tal lugar. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque si yo digo, por ejemplo, voy a decir ejemplo de un auto, quiero tener un auto. La afirmación del querer me quedo siempre en la carencia, me quedo siempre en el querer, pero nunca en la realidad. Entonces lo que tengo que poner es una afirmación del estilo, manejo un auto así así, o tengo un auto así así, o algo así. Después podemos hacer alguno con las 20.000 variables de cómo hacer afirmaciones correctamente. Sería para otro video, pero lo podemos hacer si quieren. Entonces, ¿cómo lo tengo que plantear? En presente. Afirmación por escrito. Después tenemos un montón de variantes de la leo por la mañana, la leo por la noche, no la leo una vez, la leo dos veces, la escribo 5 veces, la escribo 5 veces por 5 días, la escribo 55 veces, hago 6, 3, 9. Bueno, ahí no podemos ver. Pero la idea es esto, tengo una afirmación. Muy bien. Solo con la afirmación no vale. Solo con la afirmación no alcanza. ¿Por qué? Porque en realidad el universo no nos da lo que decimos, el universo nos da lo que vibramos, es decir, el nivel energético en el que estamos. Entonces, supongamos, yo quiero un auto y mi afirmación es, voy a tener un auto así, 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 pero mientras la digo no creo en nada de lo que estoy diciendo. O mientras la digo me pongo a pensar o en mi cabeza aparecen frases del estilo, ¿pero qué me voy a comprar un auto yo si no tengo un peso? O, pero sí, ¿cómo voy a hacer si nunca voy a juntar el dinero? O, pero no, ¿cómo voy a tener un auto si a mí nunca me sale nada? Bueno, imposible que así suceda. Entonces el segundo paso, o si quieren el segundo, tercero, o todo junto, es la visualización. ¿Qué significa una visualización? Es estar ahí. Imaginar que manejo el auto, imaginar que tengo ese auto, imaginar que estoy ahí. Pero no es imaginar solo con la cabeza, es sentir. Y acá hay algo fundamental, la sensación corporal. Ven que hay como 3 niveles, la palabra, la mente y el cuerpo. Hasta que no pasa por las 3, hasta que yo no lo digo, pienso o imagino y lo siento en el cuerpo, no terminó el proceso. Porque para que algo suceda lo tengo que sentir en el cuerpo, porque al sentirlo en el cuerpo es donde yo lo manifiesto. Entonces yo tengo que sentir que estoy ahí, tengo que oler el olor, tengo que ver lo que quiero ver, tengo que sentir que estoy sentada ahí, tengo que sentirlo con el cuerpo. Además de eso, lo tengo que hacer sostenidamente, es decir, no lo puedo hacer un día y nunca más. Porque el nivel vibratorio que alineado a eso que yo quiero se consigue con el tiempo, no es automático. Habrá gente que lo haga más rápido, gente que lo haga que tarde más, pero no es automático, no es inmediato. Si no sería imposible vivir, si cada cosa que nosotros pensáramos apareciera. Entonces, hay que hacerlo sostenidamente en el tiempo. Para cada cual será un tiempo diferente. También hay formulitas, pero para cada cual es un tiempo diferente. Tercer paso importante es soltar. El famoso soltar. ¿Qué significa soltar? ¿Que yo no me acuerde nunca más del asunto? Es imposible. Si yo quiero algo y lo deseo y tengo ganas de tenerlo, ¿cómo lo voy a soltar? Bueno, es como un poco, ¿cómo me voy a olvidar de eso? Es un poco contradictorio, pero en realidad no es tan contradictorio. Lo que hay que hacer es no obsesionarse con el asunto. Si yo quiero tener un auto, digo un ejemplo muy banal y muy tonto para que se entienda. Supongamos, si yo quiero el auto, ya lo escribí, ya lo imaginé, ya me sentí ahí, ya estuve ahí, olí el olorcito de auto nuevo. Termino la visualización y me pongo a hacer mi vida.
No estoy 24 horas y, pero el auto no llega, pero no tengo el auto, pero ¿y el auto cuándo? Y pero entonces, ¿esto puedo o esto no puede? Pero, sino agarrar y seguir con su vida, estando atento a las señales que van a ir apareciendo, que me van a llevar a tomar decisiones para poder acceder a eso que quiero. Entonces, esto de soltar u olvidarse del asunto, en realidad yo lo digo más como tener fe que soltar, digamos. Soltar o olvidarse completamente para mí es imposible, pero no dudar. No dudar de que tarde o temprano eso que yo quiero va a aparecer. O me lo van a regalar, o voy a encontrar un ofertón, o justo una amiga vende su auto y me lo da a pagar en cuotas y no necesito pasar por el banco, o no sé, cualquier cosa puede suceder que hará que yo pueda tener acceso a eso que quiero siempre y cuando haya hecho, todos estos pasos previos. Entonces, para mí es muchísimo más profundo que solamente desear cosas. Primero porque nos quedamos mucho en la cabeza, es decir, si yo vibro en que nunca voy a tener dinero o vibro en que, digamos, en el fuero íntimo, en mi interior, mi creencia arraigada en el inconsciente es que yo nunca voy a tener dinero, probablemente nunca lo tenga. No importa la cantidad de veces que yo haga afirmaciones, porque es mucho más fuerte lo que está muy arraigado a nivel inconsciente que la afirmación que yo pueda hacer. Entonces, a veces a mí me gusta plantear que antes de empezar a hacer afirmaciones hay que desarraigar, hay que desaprenderse, hay que deconstruir, hay que hacer un montón de cosas que nos permitan poder tener una base más limpia, si se quiere, para poder empezar a sembrar otras ideas, otros pensamientos, otras maneras de vivir la vida. Porque si nosotros nos quedamos solamente con la formulita de cómo manifestar o de cómo poner en práctica la ley de atracción y no limpiamos previamente todas esas creencias, sentimientos, rencores, temores, traumas, etcétera, de antes, va a ser muy difícil que eso se manifieste. Porque, insisto, la ley de atracción funciona. Nos guste o no, lo sepamos o no, creamos o no, estemos de acuerdo o no con eso, funciona igual. Entonces, si yo pienso que, no sé, todos los hombres engañan, pues es muy probable que me encuentre solo con hombres que engañan. Porque el universo, o la vida, o la energía, lo que hace es traernos sistemáticamente situaciones, personas, momentos, emociones, etcétera, que nos refuercen una y otra vez eso que nosotros creemos. Porque uno es lo que vibra. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo vibrando, por ejemplo, en la carencia, en el drama, en el enojo, etcétera, vamos a traer eso en nuestra vida. Entonces, primero tenemos que tratar de cambiar lo que está de base. ¿De qué manera podemos cambiar eso que está de base? 1000 cosas podemos hacer. Podemos hacer terapia, lo primero. Podemos hacer mucha terapia. Podemos hacer biodecodificación o decodificación biológica de las enfermedades. Podemos constelar, hacer constelaciones familiares. Podemos hacer lecturas de tarot. Podemos hacer registros akáshicos. Podemos trabajar con radiestesia, con el péndulo. Podemos hacer reiki, podemos hacer memoria celular, podemos, no sé, hay tantas cosas para hacer, tantas. Y me parece que una de las principales que tenemos que hacer a través de cualquier herramienta que a uno le guste o le parezca bien o le haga bien, es cambiar la imagen de nosotros mismos. Porque cuando uno empieza a profundizar en todo esto y en por qué a mí no me funciona y por qué yo pido esto y me mandan todo lo contrario, o por qué yo quiero estar en pareja y me encuentro solo con tipos que son así o asá, o por qué si yo quiero crecer en el trabajo, nunca tengo un trabajo como la gente, o nunca me va mejor,
en la base de todo eso siempre, siempre, siempre hay una cuestión de no autovaloración, de no quererse, de no aceptarse, de no mirarse con amor. Entonces, muchas veces empezar por verse a uno de otra manera y a sentir que merecemos todo eso que queremos, empieza a cambiar mucho. ¿Por qué la gente que es feliz o por qué a la gente que cree que merece cosas le va mejor? ¿Porque tiene más suerte? Pues no sé, tal vez. Yo no creo en la suerte, no creo que la suerte exista, de hecho. Pero bueno, para mí no hay una cuestión de suerte, no es una cuestión de casualidad, es una cuestión de causalidad. Yo creo en el sincrodestino, creo en las cuestiones que por causa y efecto se van uniendo una con otra para que otra cosa suceda. Pero claro, esto lo siento ahora, después de tantos años de estar en este proceso y en este camino. Ya van como 20. Son muchos años. Y aún así, ¿cuántas cosas todavía tengo para cambiar, para evolucionar, para crecer? Y hay un montón de cosas que no me funcionan, que no me salen y en las que no me va bien, obviamente. Porque uno crece y evoluciona hasta el último día de su vida. Entonces, en esto que para mí es mucho más profundo que el decir quiero tal cosa, plum, que venga y suceda, es en donde empezamos a tener como esta idea de por qué la ley de atracción no funciona.